América Capitalista 2019. Parece que llegamos justo a tiempo. Mira, la inmundicia del consumismo. Sí, ahora a reclutar. ¡Hey! ¡Ustedes tres! Las cadenas del capitalismo los ata a la máquina de la codicia que los esclaviza. A ver, ¿quién de ustedes? Eres el tío de las camisetas. Oh, sí. ¿Qué? Ah, sí, mi camiseta. Eres tú, ¿verdad? El barbudo. ¿Qué hace mi cara en tu camiseta? Pues no sé, pero mola. La lleva todo el mundo. Aún así, las leyes del capitalismo, ciegas e invisibles para la mayoría. Perdona, ¿has dicho todo el mundo? Sí. Con mi cara. Como esa. Sí, tengo un póster también. Y yo una funda de Bien, móvil. esperen. ¿Las hicieron ustedes? No, la compramos. Ah, las compraron. ¿Qué importa? ¿Cuánto? ¿La camiseta? Como $40. ¿$40 por una camiseta? Che, venga, ¿qué decías? La lucha contra un opresor extranjero. Un segundo. Sí, la tienen unas 1000 personas. Vale $40 cada una. Son $40,000. Eso es mucho dinero. ¿1000 personas? No, más bien millones. ¡Millones! ¡Millones! No, el capitalismo es malo. El socialismo es bueno. Trabaja según tu capacidad, para los que te necesitan. Sí. Ok. ¿Va todo bien, Che? ¡Sí! Solo hacía cálculos, ¿ok? Comandante, no venimos a participar del capitalismo, venimos a destruirlo. Tienes razón. Sí. Soy un revolucionario. ¡Sí! Vengo a drenar esta cloaca de codicia y nada más. ¡Sí! 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 Mi padre es abogado, lleva copyright. No me digas más. No me entiendes. Sé que es tabaco de verdad. Pero me da igual. Ok, para Navidad quiero que todas las jugueterías del Medio Oeste vendan a Che Guevara. Ok, llámame. Chao. El sector del mobiliario se está disparando. A América le encanta el salón Che. Fidel. ¡Compañeros! ¿Qué tal llevamos esa revolución? ¿Derrocaste ya al diabólico régimen capitalista? Ya casi. Diría que ya casi. Por favor, ¿por qué no nos esperas en el vestíbulo y nos vemos en un segundo? ¡Viva la revolución! Ajá. Sí. Hola, ¿migración? Oh, tengo algo gordo para ustedes. Che. Es verdad, ve por él. De hecho, ahora son 2. Dense prisa. Bien amigos, un aplauso para la producción por haber compartido ese video tan interesante. Hemos querido empezar esta secuencia del programa de manera diferente. Sí, ese video se llama De comunista a capitalista en 3 minutos y está disponible en YouTube. Es un autor independiente y bueno, está disponible, repito, ahí para que cualquier persona pueda visualizarlo, ¿sí? Pero es que a veces es así, amigos. A veces aquellas personas que se dicen luchadores sociales, al final cuando luchan por su riqueza, ¿no? Y al final se olvidan del pueblo que dicen defender. Entonces, estamos viviendo tiempos en los que nosotros, los profesionales, los empresarios, los emprendedores, debemos defender nuestras libertades, nuestra libertad para poder hacer empresa, nuestras libertades económicas, nuestra libertad para progresar sin tener a un gobierno que nos escriba un guión, sin tener a un gobernante autoritario que nos escriba una pauta, ¿no?, sobre cómo debemos salir adelante, y mucho menos sin tener que estar estirando la mano para esperar un bono o una dádiva, porque el peruano lo que quiere, queridos amigos, es ser dueño de su destino, es ser dueño de su propia fuente de ingresos, es ser hacedor de su propio camino. ¿Sí? El peruano es muy competitivo, somos uno de los países con mayor tasa de emprendedores, no solamente en la región, sino en el mundo. Y hoy, queridos amigos, estamos viviendo una situación un poco complicada como consecuencia, ¿no?, del cambio de gobierno que ha generado una serie de trastornos, ¿no?, en el escenario económico sobre todo, que ya venía complicado como consecuencia de la pésima gestión del anterior gobierno.
de los anteriores gobiernos, perdón, en relación con la pandemia y las cuarentenas y el cierre forzoso de empresas, etcétera, ¿sí? Así que en este bloque, amigos, vamos a hablar sobre el impacto de los gobiernos comunistas en el ecosistema empresarial. Y para ello estamos ya enlazados con el licenciado Guillermo Quintana. Él es director fundador de Proemprender y de Expansión Franquicia. Y bueno, bienvenido, Guillermo. ¿Qué tal si de una vez entramos en materia? ¿Sí? Sabemos que tienes dentro de pocos minutos una conferencia en la Embajada de Venezuela, así que bienvenido aquí a Emprende 3. No, gracias Luis Enrique nuevamente en estar en este espacio, Emprende 3, y hablar de un tema bastante relevante que es el impacto de los gobiernos comunistas para el ecosistema emprendedor, empresarial. Un gusto estar aquí. Gracias por haber aceptado la invitación. Sabemos que tienes una agenda muy apretada. Solo para que el público sepa, ¿qué actividad tienes ahora en la Embajada de Venezuela? Sí, justo me ha invitado la Embajada de Venezuela en Perú para hablar sobre el tema de cómo emprender con franquicia para todos los amigos venezolanos que están viviendo acá en el Perú y en estas circunstancias complicadas, económicas y políticas, ayudarles a que se reactiven económicamente con franquicias, ¿no? Ok, perfecto. Suerte entonces con tu participación. Bien, Guillermo, en el año 1992, perdón, antes de 1992, el Perú estaba sumido en un caos, ¿sí? En un caos político, en un caos social, en un caos económico. Había mucha violencia como consecuencia de la insanía de estos grupos terroristas, ¿no? Que asolaron el país, que dejaron más de 70.000 muertos, ¿no? Y la situación para las personas era muy diferente a la que hemos estado acostumbrados a vivir en los últimos años, ¿no? Pero ¿qué sucede, Guillermo? Que hay muchas personas, tal vez los más jóvenes, que no conocen un poco la historia, ¿sí? Por favor, tú que eres un hombre experimentado, que ha trabajado siempre con emprendedores, para que el público sepa un poco cómo veías tú la situación para los empresarios y para las empresas y para las personas, para el ciudadano, en aquellos años previos a 1992. Bueno, yo era bastante joven, pero tuve la oportunidad, mi padre ha sido militar y vi muy de cerca vivir este estrés de constante pánico, de ser víctima de un coche bomba cerca de tu centro laboral, de tu vivienda, ya que el terrorismo ya había llegado a la capital de forma tangencial. Cada semana, como tú te debes de acordar, teníamos una torre de electricidad de alta tensión dinamitada. Los estudiantes que éramos nosotros en esa época teníamos que estudiar con velas en las noches. Muchas empresas estaban amenazadas o eran blancos de atentados. No había estabilidad económica empresarial. La inflación estaba por las nubes, incertidumbre económica permanente, era muy difícil importar insumos y materias primas, ¿no? Entonces no había un ecosistema emprendedor como sí lo hay, como sí lo hubo hasta hace poco, y estábamos, digamos, en una guerra popular que empezó Sendero Luminoso contra el Estado peruano, ¿no? Ok, es cierto, amigos, es cierto. Yo también he vivido esa época. Mi padre también ha sido militar y concuerdo plenamente con el enfoque de nuestro invitado, ¿sí? Eran años muy difíciles, pero sobre todo de mucha inseguridad. Uno no sabía si regresaba vivo o herido, ¿no? Cuando salía de la calle, ¿sí? Bien, Guillermo, en el año 92 entonces estamos acercándonos en una línea de tiempo, ¿sí? hacia este momento. En el año 92 el país se encarrila hacia una senda que en 3 décadas nos ha llevado por un camino de progreso económico, ¿sí? Para muchas familias, son millones de familias las que han ascendido socioeconómicamente. ¿Y cuáles fueron las claves para que se pueda iniciar la recuperación de nuestro país que se veía tan imposible de lograr? Primero, obviamente, la captura y el arropamiento de terrorismo en ese momento, la captura de líderes terroristas. Algo bastante clave es el cambio de constitución. Hubieron cambios en el capítulo económico, se impulsó la libertad de la iniciativa privada, permitiendo ya comenzar a desarrollar las primeras bases del emprendimiento, industria y empresa, ayudando a reducir la pobreza, aportando a desarrollar una amplia y robusta clase media, ¿no? Emergente, propietario de su propio patrimonio. Y también, obviamente, la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional, ¿no? Se modernizó el Estado, se disminuyó la burocracia y gracias a la privatización de las empresas que generaban muchas pérdidas, tenía tantas empresas estatales, pues esto ayudó a que se modernice el Estado y haya mejor servicio hacia el ciudadano, ¿no?
Efectivamente, teníamos muchos lastres, ¿sí? Éramos un estado, como se dice, elefantiásico, queridos amigos, ¿no? Un estado ocioso, realmente, que lastraba el desarrollo nacional. Bien, y dentro de esta dinámica de bienestar, ¿qué papel jugaron los emprendedores? Bueno, eran los grandes protagonistas, ¿no? Porque el emprendedor peruano es el que ha hecho que justamente se reduzca la pobreza en los últimos años, ¿no? El gran desarrollo de las pymes, de las microempresas, ha ayudado a que el PBI crezca, no gracias digamos, al actuar de los políticos, sino a que gracias a este motor de la economía que eran las pymes peruanas, ha hecho que se reduzca la pobreza en los últimos 30 años antes del COVID, me estoy refiriendo, desde un 50% a un 27%, ¿no? Entonces creo que este motor económico que es el emprendedor de la pyme ha hecho que justamente se reduzca la pobreza en el tiempo, ¿no? Claros ejemplos como Gamarra, Villa El Salvador, ¿no? Claro que sí, has mencionado un tema muy importante, muy importante, Guillermo, y te felicito por ese enfoque, ¿no? Efectivamente, amigos, los emprendedores han sido la clave para que nuestro país pase de ser inviable a ser un ejemplo durante muchos años para otros países de la región, porque la clase emprendedora es la que más empleo generó en los últimos 30 años y es la que más ha permitido el ascenso, repito, socioeconómico de muchos millones, no de personas, sino de familias que antes no tenían tal vez posibilidades para que sus hijos estudien en una universidad privada, no tenían posibilidades para comprarse un auto, no tenían posibilidades para viajar, para hacer turismo interno, etcétera, para consumir. Y gracias a esta dinámica, pues se pudo avanzar en una mejor calidad de vida. Así que, Guillermo, tenemos que regresar después de una breve pausa comercial. Bien, amigos, seguimos aquí con nuestro invitado, el licenciado Guillermo Quintana, director fundador de Proemprender, analizando cuál es el impacto de los gobiernos comunistas en el ecosistema empresarial. En la primera parte hemos hecho un pequeño análisis, ¿no?, a manera de contexto, ¿no?, para llegar a un punto. Guillermo, ¿crees tú que gracias a esta dinámica que se inició en el año 92, hubieron más personas más pudientes, o mejor dicho, se disminuyó la pobreza de manera real? Totalmente, ¿no? Se incrementó y se ensanchó, la clase media emergente popular, ¿no? Digamos, de ser una pirámide, la figura de la constitución gráfica, los estratos socioeconómicos del país era una pirámide, pasamos a tener una figura de un rombo. Así realmente se desarrolló la frase, ¿no?, que va muy famosa, menos pobres en un país de riquezas. Era un momento en que se ensanchó la clase media emergente, popular, emprendedora del Perú y logró que gracias a este motor económico se genere un tejido económico empresarial muy fuerte y dinámico, la creación de incubadoras, centros de emprendimiento, un auge y crecimiento de exportaciones no tradicionales por la firma de los tratados de libre comercio, mucha atracción de la inversión privada y obviamente veníamos siendo la tercera mejor economía de la región después de Chile y Colombia, ¿no? Y muchos inversionistas extranjeros traían sus capitales e inversiones al país, ¿no? Sí, es cierto. Y has mencionado otro punto importante, ¿no? Capitalismo popular. Así es, amigos. El Perú ha desarrollado una forma de capitalismo muy sui generis. ¿Ok? Muy sui generis, hecha en base al esfuerzo de familias, de personas que durante 20, 25, 30 años empezaron tal vez algunos con un puesto de venta sobre un plástico en la vía pública, con una carretilla, y hoy son dueños de cadenas de tiendas, de cadenas de establecimientos. Y sin embargo, Guillermo, ya llegamos al año 2020, 2021 y parece que la máquina se ha detenido, parece que el consumo interno se ha plantado, las empresas han dejado de contratar personal, hay mucho desempleo, ¿no? Y sobre todo existe mucha incertidumbre, mucho hasta podríamos decir pesimismo, ¿no?, en la ciudadanía, porque no se sabe hacia dónde está caminando el país. ¿Qué crees tú que ha sucedido ya en estos últimos tiempos? Primero, obviamente, algo incontrolable, que es la pandemia mundial del COVID-19, que ha impactado, obviamente, a nivel mundial y al Perú, que ha hecho que reduzcamos, obviamente, o retrocedamos en niveles de pobreza de hace 15 o 30 años atrás.
es como una pesadilla, ¿no? Es como un volver al futuro, como la película, ¿no? Es una pésima gestión de la pandemia en ese momento con el presidente Vizcarra, cuarentenas absurdas que generaron cierres y quiebras de muchas empresas, han cerrado de los 200.000 restaurantes que existían en todo el país, han cerrado la mitad, y mala política económica, obviamente, ¿no? Efectivamente, estamos sufriendo las consecuencias de una pésima gestión, porque amigos, el virus no ha matado las empresas. Las empresas han quebrado, la gente se ha quedado sin fuentes de ingreso y mucha gente ha perdido sus empleos porque ha habido una muy mala gestión de la emergencia sanitaria, ¿sí? Eso es clave para identificar, porque amigos, la gestión depende de las personas. ¿Ok? El virus se sabe que existe, pero la gestión de la pandemia dependía de las personas que están en el gobierno, ¿sí? Bien, entonces, aparte de la pandemia, que es un factor, bueno, que nadie tenía mapeado, nadie tenía pronosticado, Guillermo, ¿cómo crees que ha impactado el resultado de las últimas elecciones? No, un impacto fuertísimo, ¿no? Rapidísimamente había una fuga de capitales a diferentes destinos más prósperos como Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, Uruguay, países que todavía se promueve la economía libre de mercado, social de mercado. Había un gran crecimiento de desempleo, recesión, había una devaluación de la moneda nacional. Tenemos cifras históricas del valor del dólar en la actual economía del Perú, ¿no? Sumado obviamente a los rezagos de la pandemia COVID-19, ¿no? Es cierto, amigos. A veces decimos, el dólar ha subido, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Veámoslo de otra perspectiva. El sol ha bajado, su valor ha perdido valor y en consecuencia los peruanos somos más pobres. Yo creo que es una buena manera de verlo, ¿no, Guillermo? Sí, exacto. Cada vez somos más pobres y así es. Creo que la frase del presidente que nos está gobernando es vamos al revés, ¿no? Sí, realmente preocupante, perdón. Pero además del incremento en el precio del dólar, Guillermo, tenemos también que ya estamos experimentando algo que tal vez para los más jóvenes es algo extraño, ¿no? Pero que nosotros hemos vivido y se llama inflación, ¿sí? Y es que todos los días los alimentos, los combustibles, X artículos suben un poquito, ¿no? Y a veces la gente no tiene conciencia de ello, ¿no? ¿A qué crees tú que se debe este fenómeno? Primero, obviamente, yo le echaría la culpa primero al elector que de haber elegido opciones radicales ya conocidas anteriormente en el pasado, ¿no? Justamente me preguntabas en las preguntas anteriores qué es lo que vivimos en los años 90, pues estamos volviendo, es como volver a futuro, estamos regresando, creo, a los años 90, y se supone que estamos celebrando el bicentenario, pero parece que estamos regresando en el tiempo, y obviamente a los políticos de turno que nos están gobernando, que en vez de priorizar en busca de las soluciones a los gravísimos problemas que tiene el país, que ha heredado por el COVID-19, están priorizando en aplicar ideologías radicales que no han funcionado antes en el país y en ningún lugar del planeta, que son ideas socialistas, comunistas, ¿no? Es cierto. Entonces, ¿tú crees que estamos viviendo ya un régimen comunista? Yo creo que estamos camino a hacerlo. Estamos siendo gobernados por políticos que tienen ideologías comunistas, pero aún no pueden implementar totalmente sus ideas, ya que para esto tienen que cambiar la constitución actual, que no está de acuerdo, obviamente, a sus ideas trasnochadas, ¿no? Claro que sí. Y para ello tienen que sacar de camino o de carrera, ¿no?, al obstáculo principal, que es el Parlamento, ¿sí? Exacto. Ahorita hay una pugna entre los dos poderes, que en esta semana de repente revienta ahí la lucha, el choque de poderes, ¿no? Claro, sí, se habla mucho de eso, pero también has tocado otro punto clave, que es el del elector. La responsabilidad del elector es aquí capital, fundamental, es un tema central, Guillermo, porque amigos, yo puedo ser presidente de la República, ¿sí? Y de repente llevo al país al precipicio. Pero si yo llegué a ser presidente es porque ustedes me eligieron. Es porque hubo personas que creyeron en mí, a pesar de que de repente yo no estaba preparado, a pesar de que tal vez mi discurso fue demagógico, mi discurso fue un discurso marxista, que buscaba de repente
crear confrontación, jugar con las emociones y las expectativas de la ciudadanía y bueno, pues llegué a ser presidente. Y lo que comenta nuestro invitado es muy cierto, ¿no? La responsabilidad del elector aquí ha sido gravitante. Y esto es clave porque se vienen próximamente comicios municipales y ojalá que no volvamos a cometer el mismo error que se ha cometido en las elecciones pasadas, ¿no? Presidenciales. Bien, Guillermo, ¿cuáles crees tú que serían las consecuencias de seguir transitando, vamos a decirlo de esta manera, transitando por este camino, esta senda comunista? Bueno, la primera consecuencia, creo, como te vengo diciendo, vamos a regresar a lo que vivíamos en el año 90. La primera pregunta que me hacías en esta interesante entrevista, ¿no? Va a haber quiebre de empresas, va a haber superinflación, hiperinflación. Vamos a ver cada día migrar a ciudadanos peruanos a otros países. Va a haber un incremento de la pobreza, reducción del emprendimiento de las microempresas. Esto por consecuencia va a hacer que reduzca la cantidad de impuestos para el Estado, reducción del empleo y no sé con qué dinero va a poder el Estado solventar los servicios públicos cuando cada vez hay menos inversión privada, cada vez hay menos negocios, cada vez hay menos empleo, ¿no? Así es, así es. A veces, amigos, pensamos que el Estado es un barril, ¿no?, sin fondo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, lleno de recursos al cual se pueden extraer, ¿no?, dinero para financiar el tesoro público, el presupuesto nacional, perdón, ¿no? Y con ello, lo que no sabemos es que nos estamos derrochando, desperdiciando nuestras reservas internacionales, ¿no? La riqueza acumulada por décadas, que nos ha costado mucho esfuerzo acumular, hoy prácticamente se está despilfarrando. Y más aún, esto ya empezó con la pandemia, ¿no?, cuando hubo un pésimo gasto, ¿no? Bien, Guillermo, para ir ya cerrando entonces la entrevista, ¿no?, y te agradezco nuevamente por haber estado aquí en Emprende 3, un mensaje para los líderes políticos. ¿Cuál sería el mensaje para los líderes políticos? Pero también, digamos, a modo de consejo, ¿cuáles serían tus palabras para los emprendedores, ¿no? Ya que sabemos que los pequeños microempresarios, los emprendedores, somos los que tenemos menos espalda financiera, menos capacidad para absorber las consecuencias de la impericia de un gobernante que honestamente no sabe lo que está haciendo o las consecuencias de una crisis derivada de la mala gestión como la del señor Vizcarra, ¿no?, que ha quebrado tantas empresas. No, bueno, tanto para los líderes políticos como para los emprendedores creo que va el mismo mensaje: defender la actual constitución, que va a ser la columna que va a sostener de que no regresemos al pasado, que es la constitución que defiende nuestras libertades, que defiende nuestro espíritu emprendedor, que no dejemos que el Estado se vuelva un Estado paternalista, ya que nosotros como peruanos sabemos que somos creativos, que somos chamba, que somos emprendedores emergentes y podemos nuevamente ser los protagonistas, protectores del ecosistema emprendedor, que ya lo hemos sido antes, ¿no? Correcto, sí, definitivamente has tocado un tema también muy importante, ¿no? Nosotros somos amigos. No necesitamos, ¿no?, limosnas, dádivas ni bonos, ¿no? Así que, gracias, Guillermo. Bien, te agradezco por haber participado aquí en Emprende 3. Por favor, le pido a producción que me regale un par de minutos para que nuestro invitado comparta su teléfono de contacto para que el público sepa más a dónde ubicarte, Guillermo. No, mi número, el call center WhatsApp es 968-680849, otra vez 968-680849, y decirles solamente que este año estamos lanzando 2 libros, el libro de Emprendedores del Bicentenario y Expansión Franquicia, Marcas que se expanden, y estamos lanzando un proyecto que es Mi Techo Propio Emprendedor, ayudar a los emprendedores que construyan su propia vivienda, pero con un espacio para generar negocios, ¿no? Muchas gracias nuevamente a Emprende 3 y que tengan buenas noches. Excelente, gracias, Guillermo, que tengas éxito en tu conferencia en la Embajada de Venezuela, ¿sí? Bien, estuvo con nosotros nuestro invitado Guillermo Memo Quintana, ¿ya?, quien es director fundador de Proemprender y de Expansión Franquicia. Ya escucharon ustedes, amigos, dónde lo pueden ubicar, ¿sí? Le pido a producción, por favor, tenemos una última imagen que quisiera que pongan en pantalla, porque con eso quiero cerrar el programa, ¿sí? Producción, por favor, tenemos una última imagen. Una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Por favor. ¿Qué dice Winston Churchill, no?
El vicio inherente al capitalismo es el desigual reparto de la riqueza y la virtud inherente es el equitativo reparto de la miseria. Esto, amigos, lo he querido compartir acá como una frase de oro, ¿no? Porque es cierto, ¿no? En realidad el socialismo a veces habla mucho de bien común, pero a la hora, el único bienestar que buscan es el de sus propios líderes, ¿no? Y tengo otra frase que es de Margaret Thatcher, ¿no? Y es: el socialismo fracasa cuando se acaba el dinero público, cuando se acaba el dinero de los demás. Ahí tienen ustedes, amigos, en pantalla estas dos frases que voy a repetir. El vicio inherente al capitalismo es el desigual reparto de la riqueza, pero la virtud inherente al socialismo es el equitativo reparto de la miseria. Y Margaret Thatcher, ¿qué nos dice, no? ¿Qué nos dejó? Perdón, ¿qué frase nos dejó? El socialismo fracasa cuando se acaba el dinero de los demás, el dinero público. Y con eso quiero cerrar, amigos, con este interrogante. ¿Qué va a pasar cuando se acaben nuestras reservas? ¿Qué va a pasar cuando el Estado nuevamente se llene de gente que no tiene la competencia profesional para ocupar un puesto en el gobierno o un puesto en cualquier ministerio o instancia estatal? ¿Y qué va a pasar cuando ya no haya dinero para pagarles? ¿Qué va a pasar cuando no hayan empresas para que tributen? Cuando no hayan personas que con nuestros impuestos le demos de comer al Estado. ¿Qué va a suceder, amigos? Les dejo esa incógnita hasta la próxima semana. Esto